Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y qué torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Fue la respuesta de Cleofás a aquel desconocido que se acercó a caminar con ellos por el camino. Estos dos peregrinos iban desilusionados y con el corazón endurecido, porque sus expectativas no se habían cumplido. El amor que sentían por Jesús era tan grande que los llevaba a discutir entre ellos y a querer tomar distancia de lo que había parecido un lindo sueño. Esa era también la experiencia de la iglesia del evangelista San Lucas, que escribió este texto. Probablemente en la ciudad de Filipos. Y era también la experiencia de todas las comunidades cristianas en Asia Menor en torno a los años 80 y 90. Era un tiempo de crisis, ya que sufriendo la despiadada persecución del emperador Domiciano, los cristianos eran discriminados, insultados y descartados del todo. Era un momento difícil. Por ello, muchos se alejaban de la comunidad
para regresar a su vida pagana, como los peregrinos de Emaús. A ello además se le sumaba el cansancio y la pérdida de fervor. Habían pasado ya 60 años de la venida de Cristo, por lo tanto se llenaban de dudas. San Lucas escribe este texto de los peregrinos de Emaús contando su experiencia y la experiencia de su comunidad. Esta experiencia de los peregrinos de Emaús y de las comunidades primitivas es también nuestra experiencia hoy. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Podríamos agregar, ¿eres tú el único que no te das cuenta cómo está la sociedad? ¿Eres tú el único que no ves las guerras, la violencia, las injusticias? ¿Eres tú el único que no ves el sufrimiento de tantos pueblos? ¿Eres tú el único que no ves el dolor de tantas familias, hombres, mujeres, papás, mamás, niños y ancianos? ¿Eres tú el único que no ves la corrupción y la ambición, la inmoralidad y el daño que todas estas provocan? Y junto a todas estas preguntas, también nos encontramos hoy con una iglesia, a veces de rostro cansado y sin fervor. Una iglesia replegada sobre sí misma, que con dificultad asume y resuelve los problemas internos. Muchos hoy, al igual que los discípulos de Emaús y que en la comunidad cristiana de Lucas, habiendo amado a Jesús y a la iglesia, deciden, llenos de dudas, alejarse de ella. Hermanos, San Lucas sabe que la fe se funda en una experiencia de amor. Es por ello por lo que este relato nos muestra que solo aquel que hace experiencia de Cristo resucitado, caminando junto a Él, solo ese es capaz de darle sentido a los fracasos, las injusticias y sufrimientos. El dolor es un momento precioso para encontrarse con Cristo y resignificar la vida. Así sacar fuerzas del cansancio y alegría de la tristeza. Cristo resucitado, escuchando con empatía el dolor de estos dos discípulos, no justificó lo injustificable, sino que movido por amor, a partir de la Sagrada Escritura, les enseñó a leer los acontecimientos de la vida con la mirada de Dios. Claro que el Señor sabe lo que acontece en el mundo de hoy. No cabe duda de que camina junto al hombre y a la mujer de hoy y de un modo especial en aquellas sociedades donde hay tanta injusticia y violencia. El Señor es consciente del cansancio, de la tristeza de algunos miembros de la Iglesia y de la cizaña que en ella también puede haber. Para Jesús, nada de lo humano le es ajeno, mucho menos nuestro dolor. Por eso es por lo que, al igual que hizo con los discípulos de Emaús, nos invita a comprender que los criterios divinos no son los humanos, que el Mesías no era aquel que imaginaban victorioso y que vendría como un gran libertador. Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara en su gloria? Les dijo. Hermanos y hermanas, el misterio de la cruz no es un lindo adorno, sino que es la transformación radical que hace Dios de la injusticia humana en redención.
Las llagas de Cristo resucitado no son un recuerdo, sino que plasman el modo de vida cristiano. Es decir, somos heridos, sanados. Las llagas de Cristo nos recuerdan de que allí hubo un asesinado resucitado. Los discípulos de Emaús acogieron a Cristo en su casa, sin saber que era Él, sino solo por el ardor de sus corazones que ya sentían al escuchar su palabra. Y al partir el pan, al celebrar la Eucaristía, sus ojos se abrieron y vieron a Jesús. Descubrieron que nunca habían estado solos y que nunca lo estarán. Dejaron de conjugar la esperanza según sus criterios como un verbo pasado. Esperábamos que, para comprender que la esperanza cristiana, se conjuga al futuro, dándole sentido al presente. Por ello saltaron de gozo, rehicieron el camino y regresaron a la comunidad. Hermanos y hermanas, estamos llamados a vivir en modo resucitados. Injusticias, desilusiones, sufrimientos, cansancios y tristeza pueden, por la gracia de Cristo resucitado, transformarse y ser las llagas gloriosas de Jesús hoy, que nos invita, al igual que Él, a partir y donar nuestras vidas como ese pan de Emaús, para que otros también lo puedan reconocer. Amén.